Bueno, el día de hoy estamos aquí convocados para ver la clase de variables, presentación de datos y operacionalización de variables, a cargo de Elisa María Pinzón y quien les habla, Ángela María Hoyos. Antes de iniciar, nos pareció prudente mencionarles que no solo vamos a hablar de variables, sino que también vamos a hablar de categorías de análisis, dado que la investigación en salud no solo se realiza de manera cuantitativa, sino también cualitativa. Ya teniendo eso claro, tenemos que entender que una variable es una característica o atributo que puede asumir diferentes valores en individuos u objetos de estudio. Por el contrario, la categoría de análisis permite describir el objeto o el fenómeno de estudio sobre el cual estamos investigando. Este concepto en sí mismo tiene un significado. Ambas surgen del marco teórico, el estado del arte y el marco referencial, y se convierten en un puente entre la teoría y la realidad observable. Las variables se clasifican de tres maneras: por su naturaleza, por su valor de medición y por su relación de dependencia. Cuando pensamos en las variables según en su naturaleza, tenemos que pensar en variables cuantitativas y cualitativas. A su vez, las variables cuantitativas se dividen en discretas y continuas, y las cualitativas en ordinales y no ordinales. Las variables discretas son aquellas que pueden tomar un conjunto finito y contable de valores, por ejemplo, número de hijos. Las variables continuas son aquellas que tienen un número infinito, por ejemplo, estatura, peso, talla. Las variables ordinales, que son unas subcategorías de las cualitativas, son aquellas que son categorías con un orden o jerarquía lógicamente establecido, por ejemplo, el nivel de estudio. Las nominales son aquellas que permiten etiquetar características sin que exista un orden o jerarquía, por ejemplo, género. Según su relación, las variables se clasifican en independiente, dependiente e interviniente. La dependiente es la variable central y a su alrededor está la independiente, que son las causas de esa variable central, y las intervinientes están entre ellas dos todo el tiempo. Según su valor de medición, se clasifican en categóricas y numéricas. Como ejemplo podemos tomar donde el título es Factores sociodemográficos asociados a la depresión en funcionarios de una institución pública del Valle del Cauca. Si nos preguntamos cuál es su variable dependiente, sabemos que sería la depresión, y sus variables independientes serían los factores sociodemográficos. Ahora tendríamos que preguntarnos cuál es la naturaleza de esta variable y cuál es la escala de medición. Si es una variable cualitativa o si es una variable cuantitativa, o si es una variable dependiente o independiente, que ya no lo mencionamos, o si es numérica o no. Y además queremos que nombren tres variables sociodemográficas mencionando su naturaleza y su valor de medición. Respecto a las categorías de análisis, tenemos que tener en cuenta que estas categorías nacen de las unidades de análisis y después de eso empiezan a subdividirse en categorías de análisis. Como ya les mencionamos, ellas tienen en sí mismo el concepto y la descripción del concepto. Para las investigaciones cuantitativas uno realiza una tabla de variables. Para las categorías de análisis uno realiza un árbol de categorías. Para construir estas categorías yo debo tener claro el objeto de la investigación, el problema debe estar delimitado y los propósitos definidos. Y se debe estar definido dentro del marco referencial y los ejes temáticos que sustentan la investigación. Este cuadro comparativo nos pareció importante para dejar claridad sobre qué es lo uno y qué es lo otro. Digamos que las categorías de análisis permiten describir ese objeto de estudio, son unidades de significado como tal, permiten conceptuar esos datos y ordenarlos y después clasificarlos, y pueden elaborarse de manera deductiva e inductiva. Deductiva lo hago desde el marco teórico, inductiva lo hago a partir de los datos cuando ya los he recogido. Por el contrario, la característica representa la realidad al igual que las categorías, pero la variable debe presentarse con valores. Y puede representar o asumir diferentes valores y pueden ser cualitativas o cuantitativas. Se derivan de las unidades de análisis y deben estar contenidas en la hipótesis y el título del estudio. Finalmente, se pueden definir de manera conceptual, con una definición teórica que mencionamos,
y de manera operacional, donde se establecen procedimientos empíricos que permiten entender esos datos. Para yo poder definir bien una variable o operacionarla, es importante que haga una pregunta para poder saber de dónde voy a sacar la información que tiene esa variable. Por ejemplo, a nivel de actividad física, la pregunta sería: ¿con qué frecuencia realiza actividad física semanalmente o diariamente o ejercicio? Lo que hacen las categorías de análisis de las variables es convertir un concepto abstracto en un problema investigable. ¿Por qué es importante definir la naturaleza de las variables? Porque me permite saber qué estadísticos descriptivos voy a usar o analíticos, me permite saber qué pruebas estadísticas puedo hacer y me permite evitar errores de interpretación y garantizar, pues obviamente, la validez de los resultados. Los pasos para la operacionalización son: primero el concepto teórico, después tendré que definir las dimensiones, sus indicadores, las preguntas con las que voy a saber de dónde voy a sacar esa información y finalmente la escala de medida. ¿Qué es la operacionalización en sí? Es el proceso de convertir un concepto en diferentes dimensiones, indicadores e ítems medibles. Este es un ejemplo de tabla de operacionalización. Si ustedes ven allí, el estrés laboral puede tener 2 dimensiones o más, pero cada dimensión tendrá su indicador y su pregunta y por ende la escala o la medida que voy a usar para ese indicador. ¿Cómo presento los datos? Los puedo presentar a través de tablas o figuras o gráficos. Si son tablas, las tablas, pues presento las medidas estadísticas y debo hacer un resumen para que no esté tan llena. Si tengo muchos datos, podría hacer 2 tablas. Para los gráficos, digamos que es una constante que el histograma se use para las variables continuas, aunque a veces para variables continuas también se usa el gráfico de barras. El pastel, como mejor se representa, son con los gráficos, las proporciones como mejor se representan son con los gráficos de pastel. Y la relación entre 2 variables se representa muy bien con los gráficos de dispersión. Como conclusiones, las variables son la base de toda investigación, nos permiten medir cualquier tipo de fenómeno y defino correctamente la naturaleza de cada variable para poder asegurar los análisis estadísticos de estas variables. Finalmente, ¿por qué las operacionalizo? Porque me permite conectar la teoría con la práctica investigativa. Como ejercicio de clase les dejamos este ejercicio donde ustedes, a través de su objetivo general y sus objetivos específicos, van a elaborar el cuadro de variables, porque necesitamos que tengan completitud y coherencia de esas variables que ya están definidas. Muchas gracias.